Hay momentos en la guerra donde el hambre duele más que las balas, donde el cansancio pesa más que la mochila, donde la duda susurra más fuerte que la convicción. La noche del 23 de agosto de 1967, en algún lugar perdido de la selva boliviana, Ernesto Che Guevara y sus 16 compañeros sobrevivientes estaban viviendo uno de esos momentos. Llevaban 4 días sin comer, 3 sin agua potable y 2 sin dormir más de 1 hora seguida. Pero lo que estaba a punto de suceder esa noche no aparece en ningún libro de historia. No hay registro oficial, no hay fotografías. Solo existe en los diarios personales de 2 hombres que estuvieron allí. Uno de ellos era el Che. El otro era el hombre que, sin saberlo todavía, estaba a punto de traicionarlos a todos. Sierra de Ñancahuazú, Bolivia, 23 de agosto de 1967, 19:47. La oscuridad llegaba rápido en la selva. No como un telón que cae gradualmente, sino como una puerta que se cierra de golpe. Che estaba sentado contra un árbol, con su diario abierto sobre las rodillas, pero hacía 10 minutos que no escribía nada. No tenía fuerzas, no tenía palabras. Su asma había empeorado brutalmente en las últimas semanas. Cada respiración era una batalla. Cada inhalación sonaba como papel arrugándose. Sus compañeros lo escuchaban en la oscuridad y sabían. Su comandante se estaba apagando. Alrededor de él, los guerrilleros descansaban en posiciones dispersas. Algunos dormitaban con los ojos abiertos, ese sueño superficial del soldado que sabe que puede tener que correr en cualquier segundo. Otros simplemente miraban el vacío, perdidos en pensamientos de familias lejanas, de comidas calientes, de camas limpias. Willy, el más joven del grupo, con apenas 19 años, estaba temblando. No de frío, aunque la noche en la montaña era helada. Temblaba de agotamiento puro. Había cargado 2 mochilas durante la última marcha, porque Pacho, herido en la pierna 3 días atrás, ya no podía llevar la suya. «Comandante», Willy susurró, su voz casi inaudible. «¿Cuánto más?» Che levantó la vista. En la penumbra vio los ojos del muchacho brillando con algo que no era valentía ni miedo. Era simple agotamiento existencial. El tipo de cansancio que hace que un hombre considere simplemente dejarse caer y no levantarse más. «Mañana encontraremos agua», Che respondió. No era una promesa, era un acto de fe disfrazado de certeza. «¿Y comida?» Che no respondió. No podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad, que no tenía ni idea de dónde conseguir comida. Que el último contacto con sus redes de apoyo había sido hacía 2 semanas. Que el ejército boliviano, entrenado por asesores estadounidenses, los estaba cercando metódicamente, cortando cada ruta de escape, cada fuente de suministros. Pombo, segundo al mando, se acercó a Che con pasos cuidadosos. Su expresión era sombría. «Tenemos un problema». «¿Solo uno?» Che intentó sonreír, pero le dolió la cara con el esfuerzo. «Es Antonio». Che conocía ese tono. Lo había escuchado antes en otras guerras, en otras selvas. Era el tono que se usa cuando un hombre está al borde del colapso, cuando la cuerda que mantiene unida su cordura está a punto de romperse. ¿Qué pasó? Lo encontré apartado del grupo, hablando solo, repitiendo algo una y otra vez. ¿Qué repetía? Pombo dudó. Decía, «No puedo más, no puedo más. Lo siento, mamá, no puedo más». Antonio era uno de los bolivianos que se había unido a ellos 6 meses atrás. Era callado, meticuloso, buen tirador. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Pero Che había notado algo en las últimas semanas. Antonio había dejado de mirar a los ojos a sus compañeros. Cuando hablaban, él asentía, pero su mirada estaba en otra parte,
perdida en algún horizonte interno que nadie más podía ver. «Tráelo», Che dijo. Minutos después, Antonio estaba frente a él. El hombre era un esqueleto con uniforme. Sus ojos estaban hundidos. Sus manos temblaban. «Siéntate». Che le indicó el suelo junto a él. Antonio obedeció, moviéndose como un autómata. Durante un largo momento ninguno habló. Solo estaba el sonido de la selva nocturna. Insectos, el viento entre las hojas, la respiración trabajosa de Che. Finalmente, fue Antonio quien rompió el silencio. «Comandante, yo no creo que pueda seguir». Che asintió lentamente. «Lo sé». Antonio lo miró sorprendido. «¿Lo sabe? He visto esa mirada antes, en otros hombres, en otras guerras». Che hizo una pausa para respirar, el aire entrando a sus pulmones con un silbido. «La vi en mi propio espejo hace 3 noches». Antonio parpadeó. «Usted también...» Cada hombre tiene un límite, un punto donde el cuerpo le dice al espíritu, «No más». El truco es encontrar algo, cualquier cosa, que te empuje un paso más allá de ese límite. ¿Y si no hay nada? ¿Y si he buscado y no encuentro nada? Che cerró su diario con cuidado, como si fuera algo sagrado. ¿Tienes familia? Sí, mi madre, 3 hermanos. ¿Por qué te uniste a nosotros? Antonio tragó saliva. Su voz era apenas un susurro. Porque creía que podíamos cambiar algo, que Bolivia podía ser diferente, que los campesinos no tendrían que seguir muriendo de hambre mientras los patrones engordaban. ¿Y ahora? Ahora solo quiero volver a casa. Hubo una honestidad brutal en esas palabras. No era cobardía, era simple agotamiento humano. Che extendió su mano y la puso sobre el hombro de Antonio. El gesto era paternal, gentil. ¿Sabes lo que pasa si te vas? Antonio asintió. El ejército me capturará, me torturarán. Les diré dónde están ustedes. Sí. Y ustedes morirán por mi culpa. Probablemente. Antonio comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos, eran lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sucio, dejando rastros limpios en sus mejillas. Entonces no puedo irme, pero tampoco puedo quedarme. Estoy atrapado. Che miró hacia el cielo oscuro. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las ramas de los árboles. ¿Tienes hambre? La pregunta era tan absurda en ese contexto que Antonio soltó una risa amarga. Todos tenemos hambre, comandante. Che se puso de pie con dificultad, cada músculo protestando. Se dirigió a su mochila y sacó algo envuelto en un trapo. Regresó y lo desenvolvió frente a Antonio. Era un pedazo de carne seca, pequeño, del tamaño de 2 dedos. Probablemente tenía semanas de antigüedad y estaba duro como una piedra, pero era comida. «Esto es todo lo que tengo», Che dijo. «Lo he estado guardando para una emergencia». Antonio miró la carne como si fuera oro. «Comandante, no puedo». «Come». «Pero usted lo necesita. Su asma». «Come», Che repitió, su voz más firme. Antonio tomó la carne con manos temblorosas. La partió en 2 mitades desiguales y le extendió la más grande a Che. Che negó con la cabeza. «Es tuya. No puedo comerla sola. Puedes y lo harás». Pero Antonio no lo hizo. En lugar de eso, se puso de pie y caminó hacia donde Willy dormitaba. Tocó suavemente el hombro del muchacho. «Willy». El joven abrió los ojos confundido. «Toma». Antonio le extendió la mitad más grande de la carne. Willy miró la comida, luego a Antonio, luego a Che. «No puedo aceptar esto». «No estoy preguntando», Antonio dijo. «Come». Algo extraordinario comenzó a suceder entonces. Willy tomó la carne, pero en lugar de comérsela entera, la partió y le dio un pedazo a Pacho, el herido. Pacho hizo lo mismo, compartiéndola con Pombo. Y así,
ese pequeño pedazo de carne que Che había guardado para una emergencia, comenzó a circular por el campamento. Cada hombre tomaba un pequeño mordisco, apenas suficiente para recordarle a su cuerpo lo que era la comida, y pasaba el resto al siguiente compañero. Che observaba en silencio, apoyado contra su árbol. Sus ojos brillaban, pero no de fiebre. Brillaban con algo diferente. Cuando la carne regresó a él, reducida ahora a un pedazo del tamaño de una uña, Che lo miró por un largo momento. Luego se lo comió completo. No era la comida lo que importaba, era el ritual, el acto de compartir lo imposible, la demostración de que incluso cuando no queda nada, cuando el cuerpo está roto y el espíritu aplastado, todavía existe la capacidad de dar. Antonio había vuelto a sentarse junto a Che. No decía nada, pero algo había cambiado en su postura. Su espalda estaba un poco más recta. Sus manos habían dejado de temblar. «Comandante», dijo finalmente, «¿cree que importa? ¿Cree que todo esto importará en 50 años?» Che tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, pensativa. «No lo sé. Tal vez ganemos. Tal vez perdamos. Tal vez, dentro de 50 años, nadie recuerde nuestros nombres». Hizo una pausa para respirar. «Pero esos hombres», señaló al grupo disperso de guerrilleros, «acaban de demostrar algo que ninguna historia borrará. Demostraron que es posible elegir la generosidad cuando la supervivencia te pide egoísmo. ¿Es suficiente? Tiene que serlo». Lo que ninguno de ellos sabía esa noche era que Antonio los traicionaría exactamente 17 días después. El 9 de septiembre de 1967, Antonio desertaría durante una marcha nocturna. Sería capturado por el ejército boliviano en menos de 12 horas. Bajo tortura, revelaría las rutas del grupo, los escondites, los planes. Esa información llevaría directamente a la captura del Che el 8 de octubre de 1967. Pero eso era futuro. Esa noche del 23 de agosto, Antonio no era todavía un traidor. Era simplemente un hombre hambriento que había compartido un pedazo de carne. Y Che Guevara, el revolucionario que el mundo conocía como el guerrillero implacable, era simplemente un hombre enfermo que había dado su última reserva de comida a alguien que pronto lo mataría. 32 años después, La Paz, Bolivia, 1999. Antonio Méndez tenía 64 años. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de La Paz. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un supermercado. Cada 23 de agosto, sin falta, Antonio compraba un pedazo de carne seca. La envolvía en un trapo y la dejaba sin tocar durante 24 horas. Nunca se la comía. Al día siguiente, la llevaba a la plaza principal y la daba al primer niño de la calle que veía. Su esposa, antes de morir, le había preguntado por qué lo hacía. Antonio nunca supo cómo explicarlo. Cómo explicar que había matado al hombre más generoso que había conocido, que la última comida del Che había terminado en su boca, que cada bocado de cada comida, desde entonces, sabía a ceniza. En 2003, Antonio Méndez intentó suicidarse. Lo encontraron a tiempo. En el hospital, delirando por los sedantes, repetía una y otra vez las mismas palabras. Compartió su última comida conmigo, y yo lo maté. Compartió su última comida conmigo, y yo lo maté. Los doctores pensaron que era demencia, alucinaciones de un anciano, pero no lo era. Era la verdad más simple y más terrible, que la bondad no siempre salva, que la generosidad no siempre redime, que puedes darle todo a alguien y ese alguien puede destruirte de todas formas, y que el Che Guevara sabía todo esto. Lo sabía esa noche cuando dio su comida.
Lo sabía cuando vio algo romperse en los ojos de Antonio. Lo sabía y lo hizo de todas formas, porque eso es lo que significa ser humano en medio de la guerra. Elegir la bondad sabiendo que puede matarte. Antonio Méndez murió en 2009, a los 74 años. En su funeral solo asistieron 3 personas. En su testamento dejó una carta. Decía: «Llevo 42 años tratando de entender por qué el Che me dio su última comida sabiendo lo que yo era, lo que estaba a punto de ser. Hoy, después de 4 décadas, creo que finalmente entiendo. No lo hizo para salvarme. Lo hizo para demostrarles a los otros 16 hombres que incluso el más débil, el más quebrado, el más perdido de ellos, merecía dignidad. Yo era su lección final, que la revolución comienza con ver la humanidad en el que está a punto de traicionarte». Fallé esa lección, pero el Che no falló al enseñarla. Si esto sirve para algo, si mi historia tiene algún valor, que sea este. El Che Guevara no era el guerrillero implacable de los pósters. Era un hombre enfermo que dividió su última comida con el hombre que lo mataría. Y todavía no sé si eso lo hace un santo o un tonto. Solo sé que me dio más de lo que yo merecía y que nunca podré devolverlo. Esa noche del 23 de agosto de 1967, cuando 16 guerrilleros compartieron un pedazo de carne del tamaño de 2 dedos, ninguno sabía que estaban viviendo una de las últimas comuniones del Che. No sabían que era un ensayo general para su propia muerte. No sabían que la bondad que él les mostraba era tanto un acto de fe como un acto de desesperación. Solo sabían que tenían hambre y que su comandante había dado lo último que tenía. Y en ese momento simple, brutal, imposible, entendieron lo que significa seguir a alguien no porque te prometa victoria, sino porque te recuerda lo que significa ser humano cuando todo lo demás falla. El Che moriría 46 días después de esa noche, pero su última comida, dividida en 16 pedazos minúsculos, compartida con hombres rotos en una selva olvidada, duraría más que cualquier batalla que ganó o perdió. Porque al final, la revolución no se midió en kilómetros conquistados o enemigos derrotados. Se midió en ese momento en que un hombre moribundo decidió que incluso su traidor futuro merecía comer.